imprimir dinero y producir menos bienes y servicios significa que la inflación aquí en los Estados Unidos está acá para quedarse y no es temporal. ¿Qué es lo que está pasando con el precio al consumidor? El PBI cayó un 10.5%. La economía está estructuralmente dañada. El precio de los activos está en lo más alto nunca antes visto, ya sea la bolsa de valores, los bienes raíces, el mercado de los bonos y hasta si también agregamos los recursos naturales como el petróleo. ¿Realmente en qué podemos invertir? Realmente nos hace pensar si es que estamos experimentando inflación, si es que hay una posibilidad de hiperinflación. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en especial en los Estados Unidos? Pues el día de hoy les voy a hablar sobre un video que hizo George Gammon, que es un inversionista y un macroeconomista que yo respeto muchísimo, me encanta su canal de YouTube, se los voy a dejar acá abajo, y en él afirma, o más bien él sugiere que la inflación aquí en los Estados Unidos está acá para quedarse y no es temporal como Jerome Powell dice que es transitorio. Pero ¿qué es lo que dijo Jerome Powell? En agosto 27 del 2021, un viernes por la mañana en Jackson Hole, Wyoming, aquí en los Estados Unidos. Jerome Powell se reunió con la gente de la Reserva Federal para dar un discurso su opinión sobre cómo es que estaba yendo la economía. Específicamente, él habló en una parte sobre la inflación y él dijo que la inflación él veía simplemente que era transitoria. También afirmó que el día de hoy habían algunas lecturas de inflación que eran un poco preocupantes, mas sin embargo él seguía firme con su convicción de que el tema de la inflación iba a ser algo transitorio. El día de hoy, y quiero que ustedes entiendan, yo no les voy a hablar sobre el dólar en contra de otras monedas en el mundo. Yo no les voy a hablar sobre el DXY. Yo les voy a hablar únicamente sobre los productos que consumimos tú y yo diario aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con el precio al consumidor? Él afirma en su video que el imprimir dinero y producir menos bienes y servicios el día de hoy en Estados Unidos significa que tendremos niveles sostenidos de inflación. La Reserva Federal dice que hay un nivel de inflación de aproximadamente 5%. Eso es a lo que ellos el día de hoy admiten, pero él argumenta que es más o menos un 12% el día de hoy. Él argumenta que obviamente la inflación no solamente está dictada obviamente por la cantidad de dinero que imprimen, sino también por la cantidad de bienes y servicios que producimos. Y en efecto podríamos dejar de imprimir ni un solo dólar, sin embargo si no estamos produciendo bienes y servicios y estos se vuelven más caros, igual habría inflación. Hay efectos que están causando que el día de hoy las personas que producen esos bienes y servicios tengan que producir menos bienes y servicios. Como por ejemplo, si les das dinero a esas personas que producen bienes y servicios, se los das gratis, obviamente ya no van a necesitar producir tantos bienes o servicios o no van a tener la misma necesidad imperiosa. Además, él argumenta que hay tres factores muy importantes que también están poniéndole presión a las personas que producen bienes y servicios. Ellos son obviamente que el gobierno y la Reserva Federal, los bancos centrales que el día de hoy están pues más en control de lo que es la economía en general, están subiendo las regulaciones, están subiendo los impuestos y están subiendo los mandatos. Todos estos son factores que obviamente hacen que las personas que producen bienes y servicios puedan producir menos. Además, si estos productores tienen menos dinero o ganan menos dinero, tienen menos dinero para reinvertir en sus propios negocios y crecer. Mientras más productos hay y más servicios hay, el precio obviamente baja, porque el precio no es solamente más que el resultado de la oferta y demanda. Para argumentar todas estas hipótesis o todas estas frases que George Gammon dijo en su video, él dijo que, por ejemplo, comparando la crisis del 2020, que fue bastante corta, como ustedes ya sabrán, con la gran crisis financiera del 2008, en la crisis financiera del 2008, la bolsa de valores bajó en valor un aproximado de un 50%. Además,
los bienes raíces también bajaron un aproximado de un 50% en valor, aunque no lo hicieron en el mismo tiempo. La bolsa de valores cae inmediatamente y los bienes raíces pues obviamente le toma mucho más tiempo porque hay todo un proceso por el que obviamente los bancos y las personas dueños de casa tienen que pasar. Y él acá, por ejemplo, comparando los 4 factores que contribuyeron a la crisis financiera del 2008, tenemos en el 2008 aquí y el 2020. Él dice que, por ejemplo, hay un factor que fue la delincuencia de hipotecas, ¿no? Que en el 2008 estaba a un nivel de 9%. En el 2020 está a un 8%. Después teníamos el desempleo, que en el 2008 era de un 10% y en el 2020 de un 15%. Después tenemos el Producto Bruto Interno, que en el 2008 estaba a 6.25% y en el 2020 está a 10.5%. Además de eso tenemos el déficit fiscal, que en el 2008 era 1.4 trillones de dólares, esto es en la nomenclatura inglesa, y en el 2020 era de 4.2 trillones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con la economía? Teniendo esos datos, él va a analizar qué es lo que esos datos significan y cuáles son las diferencias entre el 2008 y el 2020. Y a él le gusta hablar sobre el PBI ajustado por la inflación. Pues lo que él argumenta, como muchos otros macroeconomistas, es que esta crisis realmente comenzó en el 2008, ya que en el 2008 comenzaron con lo que se le llama flexibilización cuantitativa o quantitative easing. Y es que el déficit en el 2008 fue de 1.4 trillones de dólares, pero si no hubieran ayudado a la economía, el déficit no hubiera sido tan grande. Él afirma entonces que el PBI real ajustado a la inflación cayó en el 2008 un menos 6% y en el 2020 el PBI ajustado a la inflación o el PBI real cayó un 10.5%. En el 2008, argumenta él, como muchos otros macroeconomistas, en donde dicen que esta crisis del día de hoy comenzó en el 2008. ¿Por qué? En el 2008 comenzaron con el tema de flexibilización cuantitativa. Flexibilización cuantitativa no tenía flexibilización cuantitativa 1, 2, 3, 4, la secuencia. Pero en el 2020 han tenido que utilizar flexibilización cuantitativa número 2, número 3, número 4 y ahora estamos en flexibilización cuantitativa infinito. En el 2008 el déficit fiscal era de 1.4 trillones de dólares, pero no hubiera sido tan alto si simplemente el gobierno dejaba que la economía siguiera su curso, pero lo que hicieron ellos es simplemente pues hacer lo que tenían que hacer y inyectaron dinero a la economía, dinero que obviamente imprimieron en cantidades. En el 2020, por ejemplo, el PBI cayó un 10.5% y el gobierno salió simplemente a dar dinero para todos. Compraron mortgage-backed securities, que son obviamente todas estas hipotecas nocivas que tienen los bancos o dinero que tienen que es riesgoso para los bancos. Todo eso lo compraron, hicieron flexibilización cuantitativa número 2, número 3, no sé en qué tipo de flexibilización cuantitativa vamos. Y el PBI se recuperó, dice él, ¿no? El PBI se recuperó y volvió al valor en el que estaba el PBI en el 2019, aquí en los Estados Unidos. Pero él se pregunta, obviamente, ¿dónde estaría el PBI de los Estados Unidos sin todas estas ayudas fiscales? Llega a la conclusión de que el PBI, si no hubiera habido todas estas ayudas fiscales, hubiera caído un aproximado del 20%. ¿Ustedes creen que si el PBI caía un 20%, las hipotecas estarían al 8% de delincuencia, como les dije atrás? Obviamente no. Él dice que la delincuencia de hipotecas sería muchísimo más alta y el desempleo, en vez de estar al 15%, estaría más como a un 25%, que quiere decir más como una persona en 4 desempleada. La bolsa de valores y los bienes raíces hubieran caído entre un 60 y 75% aproximadamente si no hubieran habido estas ayudas de flexibilización cuantitativa, de la
la Reserva Federal. Básicamente lo que la Reserva Federal, él dice, está haciendo, está inyectando como una droga, ¿verdad? Porque la economía se está basando en esta inyección de dinero totalmente ficticia. Con esta asunción, él dice y afirma que la economía de los Estados Unidos no es saludable. La economía de los Estados Unidos está estructuralmente dañada. Porque como él lo pone, es que la economía, en una economía saludable, la economía real del país debería de estar guiando a la economía financiera, ¿verdad? Entonces la economía real jala a la economía financiera y la economía financiera va a donde la economía real va. En la economía de los Estados Unidos el día de hoy, más bien, la economía financiera está jalando a la economía real, como no está bien. George Gammon afirma que tanto la bolsa de valores como los bienes raíces son imprescindibles para la economía el día de hoy. Punto. Cuando yo vi este video dije, wow, es verdad. La verdad es que ya tenía la noción de muchos de estos conceptos que él está dando aquí en un solo video, pero personalmente verlo todo junto a mí me gustó. Sus videos no son fáciles de ver. El día de hoy, lamentablemente, lo que los Estados Unidos ha hecho es crear una economía en base únicamente a la impresión de dinero. Y eso es como ser dependiente de alguna droga, por ejemplo. Él argumenta que cuando creas una economía alrededor de la intervención del gobierno y de los bancos centrales, nunca se podrá parar esa intervención, porque el día que se pare esa intervención, la economía va a caer, porque es muy dependiente de esto. Él también dice que en naturaleza lo que está pasando acá, nuevamente solamente en naturaleza, lo que está pasando acá es bastante parecido a lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez. Y es que cuando Hugo Chávez tomó el control del poder de Venezuela, la economía en ese entonces se basaba en los mercados de activos, pero también en la producción de bienes y servicios y además del petróleo. Vino Chávez y nacionalizó el petróleo y le pagó a la gente para básicamente quedarse en casa. Es similar a lo que ves en los Estados Unidos el día de hoy. El problema es que Chávez no diversificó y basó toda la economía de Venezuela en el petróleo. ¿Y qué pasó cuando el petróleo bajó de precio? ¿Qué pasa si el petróleo cuesta $100 el barril y de pronto el petróleo baja a $30 el barril? Obviamente no va a tener dinero para solventar todo lo que la economía o cómo es que estaba basada la economía, porque la economía se había vuelto muy dependiente del precio alto del petróleo únicamente. Y así el precio del petróleo bajó y la economía de Venezuela colapsó. En el 2015, por ejemplo, Estados Unidos sobrevivió cuando el precio del petróleo bajó, porque los Estados Unidos, como por ejemplo Colombia en ese tiempo, tenían una economía que era mucho más diversificada y por eso es que la economía pudo sobrevivir o pudo contrarrestar esa baja de precio tan súbita. En 1943, el déficit, o en la crisis de 1943, el déficit fue de menos 29.6%, mientras que la deuda a GDP, el déficit, en el 2020 fue de 19.3%. Lo que no te dicen es que el déficit de 1943 y el déficit del 2020 son totalmente distintos en naturaleza. ¿A qué te refieres? Y es que George Gammon explica que mientras que en 1943 hubo una ayuda fiscal, el día de hoy tenemos unas ayudas fiscales en esteroides. Él afirma que se ha creado una nueva economía basada en esteroides fiscales, en dependencia gubernamental y en dependencia a los bancos centrales. La Reserva Federal dice que toda esta impresión de dinero y toda esta ayuda fiscal es solo temporal, pero muchos macroeconomistas afirman totalmente lo contrario, al igual que George Gammon. Aquí hay un problema de adicción en la economía y la economía es adicta a estas ayudas fiscales. Y es que en 1943 la ayuda fiscal fue una ayuda fiscal. Es como ir y darle a tu hijo una cantidad de dinero. Te doy $20,000 para que pongas el down payment para tu primera casa. Esa es mi única ayuda hacia ti. De ahí yo paro la intervención
para con mi hijo y su economía. Mas sin embargo, el día de hoy, lo que la Reserva Federal más bien está haciendo es pagando la renta. ¿A qué me refiero con eso? Es que la Reserva Federal está dando estas ayudas mensuales. Básicamente al hijo le está pagando la renta mensual. ¿Qué es lo que creen ustedes cuando diga, bueno, no tengo para pagarte la renta, ahora la tienes que pagar tú? El hijo no va a estar muy feliz y obviamente van a haber consecuencias. Probablemente no va a poder pagar su renta, probablemente va a sufrir, probablemente va a haber muchos ajustes y muchos problemas que se han causado por una dependencia. En resumen y al final, él dice que van a seguir imprimiendo dinero por un tema de adicción. La economía se basa en la impresión de dinero el día de hoy. Otro punto es que tenemos muchos menos bienes y servicios. El día de hoy no producimos tantos bienes y servicios como lo hacíamos antes por, obviamente, las razones que ya le dije, las restricciones. Y esto está obviamente afectando la cadena de suministro, que es lo que dicta. Y todo esto es causado por más regulaciones, más impuestos, más mandatos. Punto número 3. Pagar a la gente para que no trabaje no es productivo. Esto crea menos empleados para los empleadores. Muchos negocios están siendo obligados también a crear mandatos ellos mismos, lo que reduce su piscina de empleados y obviamente sube la cantidad de dinero que le tienen que pagar a los empleados. En la economía y en absolutamente todo, no hay nada certero, nada es cierto, solamente hay probabilidades. Y en este video, George Gammon explicó de las grandes probabilidades de que obviamente la inflación esté acá para quedarse y esperemos que algún día simplemente no se salga de control. Nuevamente, la inflación no es transitoria. Si les gusta mi video, por favor pónganle like, pónganle suscribir y presionen la campanita, déjenme un comentario. Los veo